Bueno, muy buenas tardes para todos y todos. Bienvenidos. Mi nombre es Santiago López. Yo he venido acompañándolos en la moderación de estos webinars desde hace unos días. Quisiera darle la bienvenida a todos y todas, darle las gracias por participar, por estar tan puntuales. Siendo las 4:05, quisiéramos como comenzar la reunión del día de hoy. Este es el último webinar, el sexto. Su objetivo es hablar de memoria y cognición en las personas mayores. Entonces, pues les voy a presentar a quien nos acompañará hoy, a quien hará el programa, que es Viviana Gómez. Entonces, Vivi, saluda a nuestro Hola, querido público. Santi. ¿Cómo están? Bueno, gracias por acompañarnos y por estar tan puntuales en nuestro webinar de hoy. Entonces, sé que la mayoría de ustedes ya han participado en los webinars anteriores, pero de todas maneras es importante como contarles un poco acerca de Mi Cuido Activo, por si de pronto hay alguna persona que está asistiendo por primera vez al webinar. Entonces queremos contarles que Me Cuido Activo en Casa es una iniciativa desarrollada por varias organizaciones. En la diapositiva anterior vimos todos los aliados que estamos trabajando en en esta iniciativa, que son la Universidad de Caldas, la Universidad Autónoma, CONFA, Finanfuturo, la Fundación Saldarriaga Concha, la Alcaldía de la Manizales con la Secretaría de Desarrollo Social, el CEDER y la Fundación Lucre. Entonces, todas estas entidades se unieron, hicieron una alianza y empezaron a trabajar desde hace varios años, aproximadamente 3 o 4 años, en un proyecto que se llama Me Cuido Activo Caldas, ¿cierto? Y que es es un proyecto que favorece el envejecimiento activo y los hábitos de vida saludables en las personas mayores. Y a raíz como de todo este proceso del COVID y de la pandemia y eh, de las instrucciones de que debemos estar confinados y sobre todo las personas mayores, entonces surgió esta iniciativa que hoy estamos compartiendo con ustedes. Tenemos varias estrategias, una de ellas son estos seminarios para cuidadores, pero también tenemos los videos para las personas mayores y unas infografías que las pueden encontrar en la página web de la Fundación Saldarriaga Concha, que es donde tenemos el micrositio. Al final les voy a mostrar un poco la página, cómo funcionan, ojalá nos quede el tiempito para que la conozcan. Bueno, entonces el contenido que vamos a tener en nuestra sesión de hoy, entonces va a tener como unos puntos, 6 puntos claves. El primero de ellos es qué es cognición. Vamos a ver como unos conceptos generales, ¿sí? Y además entonces cognición y conceptos claves que hacen parte como de ese tema de cognición, y es la percepción, la atención y el lenguaje. Además vamos a ver qué es memoria, y esto que me parece un punto muy importante es el tercero: qué pasa con la memoria y la cognición con el envejecimiento, que podamos aprender a identificar cuándo hace parte de un proceso de envejecimiento normal algunas alteraciones o algunas fallas en la memoria, cuando sí, cuando no, ¿cierto? El cuarto punto, vamos a ver alteraciones más allá del envejecimiento, o sea, es cuando empezamos a hablar de una demencia o de trastornos cognitivos. El quinto punto es reserva cognitiva, que es un tema muy chévere. Y por último vamos a tener como unos ejercicios prácticos para que ustedes puedan hacer con las personas mayores en la casa. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer concepto, que es cognición, ¿sí? ¿Y qué es eso? Entonces, la cognición es el proceso, como decimos acá, intelectual o mental, mediante el cual un organismo adquiere el conocimiento. Es la capacidad que tenemos los seres humanos de conocer el mundo a través del cerebro, ¿cierto? Eh, entonces, en este proceso están relacionados, como les nombraba ahorita, la memoria, la atención, el juicio, el lenguaje, la percepción, que son conceptos que vamos a ir desarrollando como a lo largo del tema. Entonces, a continuación, les voy a presentar una imagen que nos va a introducir eh, como el siguiente concepto. Entonces acá, claro, cognición, como es el proceso mediante el cual nosotros adquirimos el conocimiento, ¿sí? Muy bien, entonces les voy a mostrar.
la siguiente imagen. Bueno, quiere que me cuenten ahí a través del chat y si Santi me ayuda, ¿qué podemos ver en esa imagen? Cuando la miramos por primera vez, ¿qué vimos? ¿Qué animal tenemos ahí? Nos escriben un Este, gato furioso, un ratón y un gato, ajá, muy bien. Entonces, claro, algunas un gato, un personas, murciélago. un murciélago, ay, ese está interesante, ese no lo he visto yo. Entonces, miren, acá esta imagen nos permite introducir el concepto que vamos a ver a continuación y es acerca de las percepciones. Entonces, ¿cuál es la persona? ¿Qué persona tiene razón? La que dice que ve un gato, la que dice que ve un ratón, la que dice que ve el murciélago. Entonces, digamos que todas las personas, como tenemos una percepción diferente, ¿sí? Podemos estar acertados porque efectivamente vamos a ver un gato, pero también vamos a ver un ratón. Vamos a pasar a la otra imagen, que de pronto es un poco más compleja, esta es sencillita, y revisemos qué vemos en la siguiente. No sé, Santi, si me cuentas de pronto qué nos comparten de esta imagen. Yo estoy ¿Qué aquí vemos? pendiente, no te preocupes, Ok. atento al chat. ¿Qué vemos allí en esta imagen? Nos comentan que ven un rostro con un rostro, un señor con un saxofón, un rostro de una mujer, un hombre tocando un instrumento, un señor Ajá. metiéndose dedos a la boca. Más o menos así va todo. Ok. ¿Tú qué ves, Ana? ¿Logras ver los dos? No, yo no veo los dos, la verdad. Veo solo la ¿Qué? mujer, el rostro de la mujer. Ok, tú no logras ver el hombre tocando saxofón. No, Vivi, no lo logro ver. Ok, digamos que puedes cambiar el foco donde estás dirigiendo la mirada, digamos, a la parte de abajo o sí que sería como la parte del mentón de la mujer, pero esa sería la punta del saxofón o la parte que representa a la mujer como en esta parte, que es como con el cabello. Ahí puedes ver que esa es la nariz y por ahí te puedes ubicar a ver si de pronto logras ver la persona tocando el instrumento. Entonces, estas imágenes nos ayudan, como les decía, a introducir este concepto de percepción, porque realmente podemos ver esas dos imágenes, ¿sí? ¿Qué es la percepción? Es la capacidad de captar los estímulos del entorno a través de los órganos sensoriales. Esas imágenes anteriores nos representaba pues cómo a través de la visión podemos percibir, ¿cierto? Pero también a través de todos los otros órganos de los sentidos. Entonces está el olfato, está el oído, el gusto, el tacto, creo que ya se los había dicho. Por eso la percepción termina siendo un proceso subjetivo, ¿sí? Porque cada cual va a definir o va a decir qué fue lo que vio de acuerdo a la percepción, ¿cierto? Entonces, la percepción es un proceso subjetivo, pero es captar estímulos del entorno, ¿cierto? Y cada uno ya hace una idea o una representación de eso que está captando. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos con otro tema que es la atención. ¿Sí? Y la atención es la capacidad de percibir lo que sucede en el entorno. Entonces, la atención juega un papel como de filtro de estímulos, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, eh, yo puedo estar acá escuchando, ¿cierto? Viendo la presentación, cuando en mi casa o en la parte donde estoy pueden haber un ruido, un sonido, puede haber alguien escuchando música, pero yo decido poner mi atención, decido poner mi atención en la presentación. Eso espero, que estemos como conectados y que filtremos los demás estímulos
que pueden estar presentándose en este momento. Ahí en la imagen podemos observar como una persona con miles de manitos, porque a veces tenemos como muchas tareas, muchas cosas muchos estímulos que estamos recibiendo, pero entonces nosotros decidimos como en qué nos enfocamos. Entonces hay tres tipos de atención que es importante como que revisemos. El primero es la atención selectiva, ¿sí? ¿Y qué es eso de la atención selectiva? Es cuando nosotros decidimos de manera preferente enfocarnos en un estímulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estoy en una fiesta, ¿sí? Estoy en una fiesta y estoy conversando con un amigo, ¿sí? Estamos conversando y en ese momento suena la canción que a mí más me gusta, ¿sí? Entonces, estoy conversando, pero suena la canción y yo, de una manera selectiva, decido prestar atención a la canción que está sonando porque es mi canción preferida, ¿cierto? Y casi que dejo de escuchar, así esté con la persona, puede que la esté mirando, pero no estoy prestando atención a lo que esa persona me está diciendo. Ahí tenemos una atención selectiva. Yo decidí enfocarme en un estímulo que es la canción preferida, ¿cierto? Pero también hay un tipo de atención dividida y es cuando podemos prestar atención a dos estímulos. Entonces, estoy conversando con la persona, suena mi canción preferida y yo empiezo, digamos, a moverme en el lugar donde estoy, ¿sí? Porque sé que está sonando mi canción preferida, pero estoy escuchando a la persona con la que estoy conversando. Entonces ahí vemos que la atención está dividida en dos estímulos en la canción, pero de igual manera estoy prestando atención eh, a lo que me está diciendo la otra persona, ¿sí? Y por último tenemos la atención sostenida. Y la atención sostenida no es más que es cuando yo busco mantener la atención en un tiempo más o menos largo, que es lo que yo espero que ustedes estén haciendo en este momento, que tengan una atención sostenida en la presentación y en lo que les estoy diciendo, ¿cierto? ¿Por qué es importante esa atención? Y es porque la atención nos va a permitir fijar los recuerdos. Si yo no presto atención, eh, es difícil que yo pueda almacenar o guardar esa información, ¿sí? Si, por ejemplo, hace un instante yo estaba distraído, no tenía mi atención enfocada en la presentación y yo puedo preguntarles qué es percepción. Si yo no tenía como la atención o no estaba focalizada acá, pues difícilmente recuerde ese concepto, ¿cierto? Y a veces la multitarea, que es lo que vemos acá como en la imagen, cuando tengo muchas cosas, hace que la atención sea dispersa, ¿sí? Entonces, por eso a veces es muy importante trabajar mucho en los procesos de atención para que podamos almacenar, recordar, que va muy ligado como con los procesos de memoria. ¿Listo? Bueno. Vamos acá con el siguiente concepto y es el concepto del lenguaje. Recuerden que estos tres conceptos que estamos viendo, percepción, atención y lenguaje, están estrechamente relacionados con el primer concepto que vimos, que fue el de cognición, ¿cierto? Entonces, el lenguaje es la facultad que nos permite utilizar métodos complejos de comunicación, nos permite expresar lo que pensamos, lo que percibimos, lo que conocemos, ¿sí? A través del lenguaje. Acá como muy claramente está en esta imagen, ¿cierto? Que vemos cómo todo lo que está en nuestro cerebro lo podemos verbalizar. Es la manera que tenemos de, eh, de expresar lo que conocemos, lo que sentimos. eh, es como una traducción de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Eso es el lenguaje. Recuerde que si van teniendo pues por ahí alguna preguntita, váyanlas guardando para que al final las podamos resolver. Bueno,
Y el otro tema importante y el que nos está citando hoy es el de la memoria, ¿cierto? ¿Y qué es eso de la memoria? Es la forma en que la mente adquiere conocimiento, ¿sí? Y logra utilizarlo, lo graba y lo logra utilizar en el futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros vamos teniendo información que vamos guardando por allá como en un cajoncito para que en algún momento cuando lo necesitemos podamos evocarla y poderla traer al momento presente, ¿sí? Es como un proceso de almacenamiento básicamente. Existen como dos diferenciaciones en la memoria y es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Entonces la memoria a corto plazo la describimos como una memoria de trabajo, una memoria que adquirimos a través de los sentidos, que la usamos durante un periodo corto de tiempo. Entonces, por ejemplo, la podemos utilizar para guardar nombres, de cifras, números telefónicos. eh, y algo importante de esta memoria es que es una memoria que tiene una capacidad limitada. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos ir guardando como en la memoria a corto plazo una cosita, otra cosita, no. Este va teniendo como una capacidad y cuando sí que ya está lleno, ya no tenemos como guardar más información. Eh, la memoria a corto plazo es como un almacenamiento temporal. Entonces, es decir, vamos guardando allí una información. Vamos a ir guardando allí una información que luego definimos si esa información es importante y requiere pasar al almacenamiento de largo plazo y que se guarde allí por meses, por años, en la memoria a largo plazo, o si es una información que necesito para el momento y que luego voy a desechar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para yo estar hoy acompañándolos acá en el webinar, yo tuve que repasar, montar las diapositivas, repasar conceptos, porque como no es algo que yo estoy utilizando todo el tiempo, entonces, y digamos que los conceptos que yo les di ahorita puede ser que algunas personas los vayan a almacenar, otras no, de acuerdo como a los intereses que cada uno tenga. Pero entonces sí, es un almacenamiento corto, limitado, es importante que vamos teniendo como esas cositas en cuenta, que es corto, que es limitado y que es un almacenamiento temporal donde se define si se desecha o se guarda en la memoria a largo plazo, ¿sí? Eh, la memoria a largo plazo se trata de un dispositivo permanente, o sea, que nos permite guardar o retener el conocimiento que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, como les decía ahorita, por semanas, por meses, por años. Y aquí, por ejemplo, quiero que pensemos como en el primer recuerdo que tenemos, eh, por ejemplo, de nuestra niñez, ¿sí? Eso está almacenado en nuestra memoria a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un recuerdo de cuando estaba en el jardín. Y me acuerdo que en el jardín teníamos un conejo y cada fin de semana, como el niño que se portara mejor, la profe le dejaba llevar el conejo para la casa. Por ejemplo, yo tengo ese recuerdo y eso quedó almacenado allá en mi memoria a largo plazo, ¿cierto? Entonces miremos como la capacidad tan grande que tiene la memoria que nosotros tenemos recuerdos de hace no sé cuántos años, no les voy a decir para que no hagan la cuenta de cuántos años tengo, pero es como nuestra capacidad en memoria es muy amplia eh, y tenemos recuerdos de hace muchísimos años. Entonces, con respecto a la memoria de largo plazo, hay como dos subdivisiones, que es la memoria declarativa y la memoria no declarativa, ¿cierto? Eh, Con la memoria declarativa, digamos que hace referencia como a los hechos, a los sucesos, no, hace referencia a cuándo suceden las cosas, cómo suceden las cosas, por qué pasaron, cuándo, dónde. Allí en esa memoria declarativa es como donde se van eh, almacenando esos recuerdos y requiere la utilización consciente. ¿Qué significa eso? Que yo debo estar
debo pensar en ellos, debo traerlos a la memoria, por ejemplo, lo que hicimos ahorita, de recordar el recuerdo más antiguo que tengamos, por ejemplo, de la infancia, utilizamos y esa información, ese recuerdo que trajimos, lo trajimos de esa memoria declarativa, ¿cierto? De por allá estaba guardadito porque fue algo que yo viví y debo hacerlo consciente para poderlo traer. En cambio, la memoria no declarativa o implícita también se llama, hace referencia a respuestas que son casi que automáticas, ¿cierto? Que se presentan y que son respuestas, por ejemplo, cuando yo voy conduciendo un carro, ¿sí? Las personas que conducen no están todo el tiempo pensando qué debo hacer, cómo es que pongo este cambio, pongo primera, luego cojo el clutch, el freno, como, no, eso es algo que eh, ya casi que yo tengo guardado en esa memoria implícita o también la llamamos memoria procedimental porque nos da la cuenta de esos procesos procedimentales, de procedimiento, casi que son procesos repetitivos, son respuestas que están muy dadas desde la parte musculoesquelética. Entonces, por ejemplo, cuando yo, ya les dije el ejemplo del carro, yo, por ejemplo, no todo el tiempo estoy pensando cómo es que me pongo las cosas, cómo es que me visto, cómo es que, no, esas son cosas que se van dando de manera eh, inmediata después de un estímulo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos como la diferenciación entre la memoria declarativa y la no declarativa. La declarativa tenemos que tener conciencia de ella y evocarlo, y la no declarativa, no. Bueno, muy bien. No me quiere pasar. Bueno, entonces como para cerrar y que tengamos claridad en estos dos conceptos, quiero como compartirles esta analogía de lo que es memoria y lo que es cognición, ¿sí? Entonces la memoria, en este caso, nos representaría como una biblioteca, ¿cierto? Una biblioteca donde, ¿qué es una biblioteca? Es un espacio donde hay libros, donde están almacenados, donde se almacenan por secciones, ¿cierto? Entonces, en una parte están los libros de historia, en otra parte están los libros de matemática, todo está organizado, ¿sí? Entonces, eso es la memoria, cómo se almacenan, cómo se guardan, cómo se organizan los libros. Y el papel de la cognición sería representado por la bibliotecaria, que es la persona que organiza, que trae, que si yo necesito un libro, lo trae, pero luego lo acomoda, vuelve y lo guarda donde se debe guardar. Y creo que esta analogía nos permite, sí, como fijar esos conceptos, ¿cierto? Y comprenderlos de una manera más sencilla, porque yo sé que a veces esto no es fácil, entonces distinguir entre percepción y memoria y cognición, porque es que todos están como muy pegaditos, como casi que no se pueden separar, más los separamos como por efectos prácticos y de poderlos eh, explicar, pero todos van entrelazados. Pero este ejercicio de entre la biblioteca y la bibliotecaria nos sirve como para poder ejemplificar y poder comprender un poco mejor estos conceptos. Bueno, entonces vamos con el siguiente punto, y es cómo, ¿qué pasa con la memoria y con la cognición en el envejecimiento? Que creo que es un punto muy importante, pues porque hasta ahora no hemos hablado nada de las personas mayores y pues se supone que este webinar es para eso, ¿cierto? Entonces lo que quiero que revisemos es que hay unos cambios que son normales dentro del proceso de envejecimiento. Y acá hay un punto en que quiero ser muy enfática, y es que el envejecimiento no significa deterioro cognitivo, ¿sí? Generalmente las personas eh, suelen hacer como esa apreciación o tener esa idea de que cuando una persona es vieja, ¿cierto? Cuando estamos envejeciendo, eso inmediatamente significa que va a presentar un deterioro cognitivo.
Y no es así, no todas las personas mayores tienen deterioro cognitivo. Hay algunos cambios en los procesos de la memoria y la cognición, pero que son asociados, ¿sí? A ese proceso de envejecimiento. ¿Y por qué se dan esos cambios? Entonces hay unos cambios a nivel neurológico que hacen que se presenten ciertos cambios. Entonces, el primero de esos es la disminución en el peso cerebral, ¿sí? A medida que vamos envejeciendo, nuestro cerebro va perdiendo peso y eso inevitablemente va a hacer que hayan unos cambios, pero no son patológicos, ¿sí? Son parte normal del proceso de envejecimiento. También hay una atrofia y una muerte de neuronas, entonces, claro, eso va a tener un impacto en nuestra cognición y en nuestra memoria, ¿cierto? Hay una disminución del volumen cerebral eh, con un aumento de tamaño en los surcos. Les voy a mostrar, me voy a devolver por acá un poquito para ver si encuentro una imagen del cerebro. ¿Dónde tengo imágenes del cerebro? Se me perdieron todas. Ah, bueno, acá no se ve tan claramente, pero los surcos son como estas líneas, no sé si la puedan ver ahí, que tenemos y que con el paso de los tiempos se van haciendo más notorias, se van haciendo unos surcos eh, más profundos por la disminución del volumen cerebral, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede presentar una persona mayor? ¿Qué cambios se pueden presentar, pero que no debemos verlos como unos cambios patológicos? Entonces, hay una disminución de la fluidez verbal, o sea, personas que pueden hablar un poco más despacio, ¿sí? Recuerden que todo lo que les voy a nombrar acá son cambios asociados al envejecimiento, más no a patologías. ¿Listo? Ahorita más adelante vamos a ver cuándo es patológico y cuándo no, ¿cierto? Hay un aumento de la dificultad para planificar tareas no rutinarias. ¿Qué significa eso? Que a veces a las personas mayores les puede costar un poco más empezar a hacer cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, si hay un adulto que quiere empezar a tejer y nunca ha tejido, va a tomarle un poco más de tiempo empezar a desarrollar esa actividad y planificar las tareas. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo enhebro? ¿Cómo cojo? ¿Cómo hago la puntada? Bueno, ¿cierto? ¿Hay alguna dificultad en la memoria de trabajo? ¿Sí? Y recuerden anteriormente de que hablábamos de la memoria de trabajo, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Y es la que está asociada a guardar por periodos cortos, ¿sí? Retener números, nombres, cifras, bueno, cosas así, y que está muy relacionada, recuerden, con la atención. Hay un cambio en la memoria prospectiva, entonces es en lo que va a pasar, entonces de pronto en una cita, en que debo llamar mañana o más tarde a un familiar y se me olvida o a veces se me puede olvidar, no sé, tomarme alguno de los medicamentos que generalmente me tomo. Todos esos cambios eh, son normales, ¿sí? Dificultades para la multitarea. Digamos que para nosotros es más fácil estar haciendo varias cosas, lo que les decía ahorita en la atención. Nosotros entonces podemos estar acá escuchando, viendo la presentación, pero de pronto puedo estar respondiendo un correo o puedo estar mandando un mensaje de texto. Digamos que entre más jóvenes seamos, más facilidad tenemos de responder sí, de responder a diversos estímulos. Pero con el paso del tiempo, esta multitarea se va dificultando, ¿cierto? Ya no es tan sencillo responder a tantas cosas. Y hay una disminución en la velocidad del procesamiento. Entonces recuerden, estos cambios son normales. Bueno, entonces ahorita sí vamos a hablar un poco de las alteraciones
que van más allá del envejecimiento normal o cuando ya empezamos a hablar de que hay un trastorno cognitivo o una demencia. Entonces acá voy a permitirme un segundito de leerles el concepto y es: la demencia es un síndrome generalmente de naturaleza crónica o progresiva, ¿sí? Entonces, que va apareciendo de manera lenta, eso se refiere a progresiva, caracterizado por el deterioro de la función cognitiva. Entonces, recordemos que es todo lo de la cognición, ¿cierto? Entonces, es decir, la capacidad para procesar el pensamiento, más allá de lo que podría considerarse como una consecuencia normal del envejecimiento, ¿sí? La demencia afecta la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje, el juicio. Generalmente la conciencia no se ve afectada, esto depende del tipo de demencias. Por eso acá hablamos de demencia. Generalmente nosotros cuando escuchamos demencia, generalmente la asociamos con una. ¿Cuál es? La de Alzheimer, ¿cierto? Porque realmente es la más prevalente, entonces por eso la mayoría de las personas demencia, sí, Alzheimer, no, hay muchos tipos de demencia y cada una tiene unas características donde van a haber áreas que se ven más afectadas que otra, por eso se permiten diferenciarlas, pero digamos que ese no es nuestro interés en este momento, como entrar a hacer como esas diferenciaciones, pues porque no tenemos como todo el tiempo, pero eh, entonces, como les decía, la conciencia generalmente no se ve afectada, el deterioro de la función cognitiva suele ir acompañado y en ocasiones precedido por el deterioro del control emocional, del comportamiento social o de la motivación. Entonces, a veces cuando las demencias están en etapas iniciales se pueden, por ejemplo, confundir con depresión y aquí hay que tener como cuidado en eso porque a veces decimos, esa persona está deprimida, pero lo que puede estar pasando es que esté iniciando un proceso de demencia, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer como una diferenciación entre lo que es envejecimiento normal y lo que es demencia, porque esto nos va a permitir como tener una claridad y que nosotros como cuidadores podamos empezar a identificar cuándo esta persona que yo estoy acompañando puede estar presentando una demencia, ¿cierto? Entonces, en el envejecimiento normal que encontramos, no recuerda detalles de sucesos que tuvieron lugar, que tuvo lugar hace un año. Entonces, por ejemplo, estoy conversando con mi abuelo, dice, ¿te acordabas hace un año en la fiesta de tu cumpleaños? No, no me acuerdo. ¡Ay! No, mi abuelo no se acuerda de lo que le hicimos en el cumpleaños hace un año. No, ya, mi abuelo tiene Alzheimer. No, porque recuerden que hay, por los cambios que se dan a nivel cerebral, puede haber una pérdida, ¿cierto?, de memoria. Entonces, ¿cuándo empezamos a hablar de una demencia? Cuando no recuerda sucesos que pasaron recientemente, ¿sí? Entonces ahí yo puedo empezar a tener como unos indicios. ¿Cuándo más? Cuando no puede recordar el nombre de un familiar o no lo reconoce, ¿sí? A veces a las personas mayores se les olvidan los nombres, ¿sí? Por ejemplo, de los nietos. O para llamar a un nieto, llaman a todos los nietos antes. Ahí, ojo que eso no es una demencia, ¿sí? Eh, Solo que de pronto a veces por la falta de atención pueden llamar a uno en vez de al otro, pero ahí no estamos hablando de demencia, listo. Eh, pero cuando, ¿quién es que es él? ¿O cómo es que se llama? ¿Sí? Ahí sí podemos empezar a hablar de que puede haber un tipo de demencia o, y un envejecimiento normal es que a veces no recuerde el nombre de un conocido, ¿sí? De una persona que no ve hace mucho tiempo, ese amigo sí, yo lo conozco, pero ni idea, yo no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? Olvidar cosas y eventos de manera ocasional, ¿sí? Entonces, no sé, olvidé dónde dejé algo, olvidé dar una razón, entonces recibí una llamada telefónica y la persona no estaba, yo tomé el mensaje y no, a esa persona se le olvidó. Entonces eso no significa que esté entrando en un proceso de demencia, ¿sí? Sino cuando hay un olvido y eventos de forma frecuente, ¿sí?
Ocasionalmente, en el envejecimiento normal pueden presentarse dificultades para encontrar palabras. ¿Cómo es que se llama esto? Eh, o lo tengo acá en la punta de la lengua, ¿sí? Pero es algo ocasional, cuando ya empieza a presentarse de manera frecuente o cuando la persona no puede seguir el hilo de la conversación porque no encuentra las palabras para darle continuidad, entonces ahí es donde debemos empezar, ¿sí? Se preocupa por los problemas de memoria. Entonces, cuando una persona empieza a evidenciar fallas en su memoria, dice, no, yo como estoy de olvidadizo, vea, se me han olvidado tantas cosas esta semana. Esa persona es consciente de que está teniendo problemas de memoria. En procesos de demencia, sobre todo en etapas muy avanzadas, las personas no son conscientes de esos procesos. Quienes logran evidenciarlo son generalmente sus familiares o sus cuidadores. Por ejemplo, parte del envejecimiento normal es que una persona necesite ayuda para tareas complejas o inusuales o una tarea que esté empezando nueva o que no esté familiarizada con ella, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que a veces ¿cómo es que se utiliza el WhatsApp? ¿Cómo es que hago para hacer una llamada? Eso, ay, ya le he explicado tantas veces eso, papá, o eso, abuelo, y usted no ha podido. No, es que ya esa memoria no le sirve. No, como es una tarea compleja y es algo nuevo, les toma un poco más de tiempo. Cuando estaríamos hablando de una demencia, cuando son tareas que ya teníamos familiarizadas o algo que la persona mayor hacía de manera rutinaria, por ejemplo, tejer y que ya no sepa cómo es que se teje, ¿sí? O que no me he podido y no me acuerdo y no me acuerdo de esa puntada y no sé cómo se hace y no sé cómo se hace, ahí debemos empezar como a revisar y a prestar atención. Entonces, no le interesa cumplir con algunas actividades de ocio de manera ocasional, cuando hay un abandono de las actividades sociales, también a guardar objetos en lugares inusuales, entonces, no sé, cogen el control del televisor y lo guardan en la nevera, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que puede haber un proceso de inicio de demencia, tienen dificultades para encontrar las palabras, ahorita creo que también se los decía. Eh, Creo que estos dos están ahí como repetidos. Entonces la idea acá es que nosotros podamos empezar a identificar cuando la persona mayor puede tener un proceso de demencia, estar iniciándolo y qué debemos hacer. Entonces la idea es que si nosotros logramos identificar algunas de estas situaciones en alguna persona mayor, pues la idea es que podamos consultar y se pueda hacer un diagnóstico temprano que va a favorecer mucho el proceso y en muchas ocasiones se puede retrasar con medicamentos. Bueno, digamos que en este momento hay muchas alternativas, entonces no porque ya se tenga una demencia, entonces ya la persona mayor eh, se anula, ya no va a poder ser funcional, no, eso lo podemos manejar y la idea es que podamos consultar y que esa consulta sea con un equipo interdisciplinario, con un psiquiatra, con un neurólogo, con rehabilitadores que nos puedan acompañar como en ese proceso. Bueno, digamos que hay unos factores asociados al deterioro cognitivo que me hacen más propensos a que una persona mayor pueda tener un deterioro cognitivo, entonces es la edad avanzada, el bajo nivel educativo, enfermedades cardiovasculares, depresión, baja participación en la sociedad, esos factores hacen que yo de pronto esté más propenso a tener un diagnóstico de demencia. Yo creo que ya se nos va cumpliendo el tiempo, voy a agilizar un poco y hay también unos factores que nos protegen, que son protectores y que nos facilitan o que retrasan la aparición. Por ejemplo, si yo ya tengo, por ejemplo, un factor de riesgo, entonces, bueno, si yo o mi abuelo ya es una persona hipertensa, pues ¿cómo voy a quitar ese factor de riesgo? Pues la idea es que, por ejemplo, con una hipertensión, con una diabetes, pues yo pueda controlarlo, ¿sí? Y así, pues el riesgo disminuye.
¿cierto? Bueno, acá les voy a hablar un poco sobre la reserva cognitiva y esto hace referencia a, qué pena se me pasó, es como, ¿qué es una reserva? Sí, es algo que nosotros vamos guardando, entonces es como si tuviéramos una cuenta bancaria de la memoria, ¿sí? Entre más reserva cognitiva o entre más dinero, digamos, tengamos en una cuenta bancaria, más vamos a poder sacar. Entonces, la reserva cognitiva ah, hace referencia, hace referencia a las capacidades que tiene el cerebro para adaptarse al deterioro que se presenta en el envejecimiento. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una buena reserva cognitiva, yo puedo hacer que una demencia tarde más en aparecer, ¿cierto? Entonces, digamos que son como unos procesos compensatorios que utiliza el cerebro para combatir el deterioro de algunas de sus capacidades. Entonces, la idea es que podamos ver algunos ejercicios o cómo vamos a favorecer ese proceso y cómo empezar a tener una buena reserva cognitiva. Por ejemplo, nosotros que eh, es un buen tiempo para empezar. Esto no significa que las personas adultas no lo puedan hacer. Estos ejercicios y estas recomendaciones que les voy a hacer, la idea es que podamos aplicarlas con las personas mayores para favorecer. Entonces, no, pero es que ya tiene una demencia, entonces ya no hay nada que hacer. No, igual, hay que hacer que hay muchas cosas todavía por hacer que de pronto va a tardar un poco más de tiempo, que va a ser un proceso más dispendioso, pero la idea igual es que lo podamos hacer. Entonces, ¿cómo favorecer la reserva cognitiva? Entonces, promover la curiosidad, involucrar a la persona mayor en el ambiente en el que estamos, escribir, resolver crucigramas y rompecabezas, jugar ajedrez, dominó, todos los juegos de mesa, juegos de computador, trabajar, por ejemplo, en el jardín o hacer una huerta casera ahorita que estamos en casa, en el patio, sembrar algunas cosas nuevas y que empiecen como a despertarnos y a iluminar como el cerebro, darle sí, como un aire, ¿sí? Y eso como se obtiene a través como de esos estímulos nuevos, leer, tener nuevos aprendizajes. Por ejemplo, algo que es bueno podría ser ver programas de televisión. Y acá hago la referencia con otras personas y comentarlos. Entonces ve qué pasó ya en la novela, cuéntame qué pasó, cuáles son los personajes. Todas esas cosas van favoreciendo ese proceso de reserva cognitiva. Bueno, acá entonces ya les voy a enseñar unos ejercicios prácticos, algunas cosas que ustedes pueden hacer en compañía de los adultos mayores. Esto no es exclusivamente para ellos, a nosotros también nos funciona. Y los neuróicos son unos ejercicios mentales diseñados para mantener el cerebro alerta. Los neuróicos hacen referencia a como ejercicios de fortalecimiento del cerebro. Entonces, ustedes los pueden buscar así en internet y van a encontrar muchos. Yo acá les voy a enseñar algunos que pueden ir practicando, como les digo, lo pueden hacer en compañía de las personas mayores. Entonces, el primero de ellos es un ejercicio sencillo, son ejercicios que generalmente los hacemos con las manos o esos son los que les voy a enseñar hoy. Entonces, la idea es que tengamos nuestro puño, ¿sí? Así cerradito y con esta mano hagamos como una flecha y luego cambiamos, ¿sí? La idea es que podamos hacer estos ejercicios de manera rápida. Al principio se van a equivocar, van a terminar con las dos manos así, con las dos así, como es que es, pero es un ejercicio que con la práctica lo vamos a poder desarrollar de manera sencilla. Al principio, por ejemplo, yo no era capaz de hablar y de hacerlo, ¿cierto? Tenía que concentrarme, mirarme para poderlo realizar, pero miren que ahora puedo hacer multitarea, o sea, hacer el neuróbico y conversarles, ¿sí? Este es, por ejemplo, uno de los ejercicios más básicos, entonces la idea es que podamos empezar a practicarlo para favorecer esa reserva cognitiva. Cuando ya tengamos este dominado,
porque entonces va a llegar un punto en que ya lo hago con mucha facilidad, entonces ya no va a tener como ese estímulo que necesito a nivel cerebral, entonces la idea es que podamos hacer otro ejercicio que es el meñique y el índice, y cambiamos, cambiamos, cambiamos. La idea es que lo hagamos también de manera rápida, por ejemplo, ahí me equivoqué porque estoy hablando y estoy intentando hacer el ejercicio, ¿cierto? Entonces, al principio puede ser un poco complejo y para las personas mayores también, pero esto es algo que si nosotros lo vamos trabajando y lo hacemos de manera constante, vamos a tener como unos buenos resultados. Bueno, entonces nuestro cerebro necesita estímulos inesperados, estímulos eh, que lo activen. Mm, es muy importante el ejercicio físico. El ejercicio físico nos ayuda bastante con esos procesos de memoria y de todos los procesos cognitivos porque nos ayudan a oxigenar el cerebro, porque, bueno, digamos que tiene múltiples beneficios. Entonces la idea es que podamos empezar también a tener una rutina de ejercicio que puedo desarrollar con el adulto. Bueno, y por último les quiero compartir este ejercicio que se llama el ABC Manos. Es un ejercicio sencillo que podemos hacer todas las personas en la casa y es que vamos a escribir, como vemos acá, todas las letras del abecedario, ¿sí? Y debajo de cada letra vamos a poner de manera indiscriminada, en desorden, no tiene un orden específico, una D, una I o una J, ¿sí? ¿Qué significa eso? La D significa derecha, la I significa izquierda y la J significa juntas. Entonces, ¿qué es eso del ABC manos? Es empezar a decir las letras del abecedario, pero además de eso vamos a acompañarlo con levantar la mano. Entonces, si debajo de la letra A está la D, que significa derecha, debo levantar la mano derecha, ¿sí? Si está la I, debo levantar la mano izquierda y si está la J, debo levantar las dos manos, ¿sí? Entonces la idea es que debo decir la letra del abecedario y debo acompañarla con la acción. Entonces, voy a hacerles un ejemplo. Entonces yo empiezo y A, B, C, D. Eh, bueno, por ejemplo, ahí me equivoqué. Seguiría que A, B, C, D, E, ¿sí? F, G. Ay, acá no veo porque tengo la camarita ahí. No me deja ver. Entonces, H, I, J, K. La idea es que cada vez lo podamos hacer más rápido, ¿sí? Y luego, por ejemplo, podemos aumentar el grado de dificultad porque cuando ya lo hemos practicado, se va volviendo más fácil, entonces lo podemos hacer de atrás para adelante, empezando por la Z hasta llegar a la A. Y luego, porque como lo vamos haciendo de manera repetida, va a hacer que no lo grabemos, entonces luego podemos cambiar eh, lo de derecha e izquierdo juntas a las letras. Bueno, no, eso era lo que les quería compartir. Acá les dejamos la página donde pueden visitar y conocer como todo el contenido. Voy a ver si de pronto me deja entrar acá para compartirles. No sé si ya tuvieron como la oportunidad de visitar el sitio. Les voy a... Mm, bueno, no me quiere como cargar porque quería mostrarles mientras vamos revisando como algunas de las preguntas que tenemos. Entonces, en el enlace que les presentamos anteriormente, allí pueden visitar la página de Mi Cuidado Activo. Aquí van a encontrar, ¿sí me están viendo la pantalla? Sí, te estamos viendo la pantalla Ah, bien. ok, listo. Entonces acá vamos a encontrar todos los contenidos, todos los videos, que
que tenemos del modelo. Entonces, por ejemplo, acá les quiero mostrar los de memoria Y y cognición. te volvimos a ver solo el PowerPoint. Ponle compartir pantalla de nuevo. Listo, ahí te vemos perfecto. Ok, entonces, bueno, les estaba contando, este es nuestro sitio web. Acá van a encontrar, miren que tenemos todos unos decálogos que hicimos súper chéveres eh, están para el cuidador, para la persona mayor, un decálogo para los nietos, una información general para la comunidad, y vamos a encontrar todos los videos y unos módulos que nosotros tenemos escrito del modelo de Me Cuido Activo. Entonces están, miren, todo lo de cuidado, hay unos videos que la idea es que ustedes los puedan eh, ver con las personas mayores, hábitos y estilos de vida saludables, resiliencia. Entonces miren, acá están todos los módulos y todos los webinars que tuvimos. Entonces, por ejemplo, acá en los de memoria y cognición hay unos ejercicios chéveres que Santi nos grabó. Entonces, me encuentra los peces, uno, dos, tres, se encuentra los topos, y hay también unos videos sobre cognición, importancia de la cognición, que sería bueno que pudieran revisar como para complementar la información que les dimos hoy. Y acá podemos ver que también está la cartilla y el módulo de memoria y cognición, donde van a poder ampliar los conceptos que vimos hoy. ¿Lo están viendo ahí, el módulo? Sí, ahí lo vemos bien. Listo, entonces la idea es que podamos como revisar esta información y poder como ampliar los conceptos. Bueno, Santi, no sé si tenemos por ahí alguna pregunta. Pues ya para darle cierre a esta la última sesión del modelo de cuidado, quisiéramos invitarlas a las participantes que están ahorita en el chat, en el webinar, digo que nos escriban por el chat las preguntas que tengan frente al modelo de memoria y cognición. Nos nos han escrito varias personas que muchas gracias, que excelente, que qué lástima que estemos terminando. Sí, ha sido un trabajo bastante largo, ya casi 2 meses, si Mm, mal no estoy, presentándoles todas las semanas webinars con contenido pues asociado a las personas mayores. Esperemos un segundito para ver si alguien nos hace alguna pregunta. ujú. Ah, Santi, mientras recibimos las preguntas, yo quisiera recordarles que también hace unos días les enviamos por correo electrónico una evaluación de los webinars. Entonces les pedimos el favor que nos ayuden diligenciando esta información, porque es valiosa para nosotros. Ustedes saben que esto es un proceso que Me Cuido Activo en Casa pues está empezando, porque surgió pues a raíz como del momento actual que estamos viviendo. Entonces la idea es que queremos conocer sus percepciones de todo lo que, sí, las percepciones que tienen en general de los webinars. Vamos a tener unas preguntas puntuales por cada uno de los webinars y también unas preguntas generales. Entonces les agradecemos por favor que la contesten. Vivi, muchas gracias. Sí, invitarlos a todos y a todas. Ya saben que esta es la última sesión de este webinar, eh, pero ya tenemos un par de preguntas. La primera es de Luis Escobar Z. Nos pregunta cuáles son las fases de la terapia cognitiva, el orden en el que las debo hacer. ¿Cuáles son las fases? Bueno, Sí, digamos que señora. eh, la terapia cognitiva, ven, yo me devuelvo por acá, o el entrenamiento cognitivo básicamente está muy enfocado a todo lo que tiene que ver con potenciar el funcionamiento de las redes neuronales, sobre todo en todo lo que tiene que ver con memoria, pero también lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Entonces digamos que podría trabajar y empezar sobre todo como por esos dos focos, ¿sí? Digamos que de esto podemos encontrar y ese proceso de entrenamiento Sí, él me cognitivo escribió.
Paulita de mi corazón, Digamos que ya hay muchas Paulita de mi corazón, ¿cuántos cartillas, ahí episodios? podemos Yo, acceder. Bueno, Nicolás, eso ayuda. me faltó como Ya poderles conocí dar a tres, el tres de julio. herramientas que, a las cuales pueden acceder de manera virtual, por ejemplo, para empezar a tener un entrenamiento cognitivo, pero digamos que podrías empezar con procesos de desarrollo del lenguaje, entonces con fortalecer el vocabulario, con de nombrar objetos de diferentes maneras para que vayamos teniendo como Pues sí, sí, es un fortalecimiento como de esa área sí. específica. No, no, por eso. Pues es que Dani, o sea, yo quiero hacer esa maestría. Listo, tenemos otra pregunta aquí. La mitad de los Espérate que se me acaba de bajar un poquito más de lo que debería. ¿A qué edad se pueden comenzar a presentar una dificultad de la multitarea en circunstancias normales de envejecimiento? Bueno, esa pregunta está chévere y es, digamos que frente a eso hay muchas teorías y hay personas que empiezan a decir que esos procesos de envejecimiento se pueden dar a partir de los 60, de los 65, eso depende como del autor y también va a depender de esos factores, por ejemplo, asociados o factores de riesgo. Entonces, digamos que una persona que tenga un bajo nivel educativo, que tenga además hipertensión, diabetes y que tenga un diagnóstico de depresión puede presentar de manera más temprana, ¿sí? Un fallo en la atención, en la memoria o en la capacidad de responder a diferentes tareas. Digamos que no hay una edad específica, pero está asociado como a esos factores. Listo, Vivi, nos hacen otra pregunta, o más bien como un comentario. Muchas veces el cuidador no familiar se ve comprometido porque el adulto mayor refiere que perdió su monedero. A veces la familia tiene desconfianza. Entonces es un comentario importante que nos dejan. De Luz Colorado, ¿qué proceso en el área de enfermería se puede llevar a cabo con una persona con demencia en este momento de emergencia y que estos adultos no pueden salir de casa? ¿Me repites nuevamente, Santi, qué procesos? Están hablando desde el área de enfermería. Preguntan qué Sí. proceso en esta área se puede llevar a cabo con una persona con demencia, pues digamos como teniendo en cuenta las situaciones de esta emergencia, que es que estamos en confinamiento para las personas mayores. Digamos que ahí habría que revisar qué tipo de demencia, qué tan avanzada es, una demencia leve, si es una demencia avanzada, pero digamos que todas estas actividades que yo les propuse son actividades que podemos hacer en casa en este momento con las personas mayores. Entonces, leer, proponerle diferentes actividades, a veces solo el hecho de conversar, de motivar, de activar recuerdos, eh, favorecen como todos esos procesos de memoria, digamos que en este momento, y tú haces claridad en que pues estamos en un momento de confinamiento, pero si es una persona que tiene un diagnóstico ya de una demencia, pues es bueno que sea tratada por un equipo interdisciplinario y que puedan sugerir de acuerdo al tipo de demencia que tenga, cuáles son las áreas que hay que fortalecer y cuáles son los ejercicios que podrían favorecer como este proceso. Pero en este momento, como todas esas actividades que les dije, como te digo, depende del grado o del diagnóstico de demencia que tenga, pues tú ahí revisas, bueno, de pronto esta persona no puede leer porque no sabe leer, pero entonces, ¿qué tal si yo le leo y, y luego comentamos qué fue lo que leímos, ¿cierto? Entonces, Bueno, creo que Vivi está teniendo algo de problemas con su internet. Vamos a esperar. Bueno, creo que Vivi tuvo un problema de conexión. Entonces está respondiendo esa última pregunta con respecto a las particularidades que tiene el cuidado de la memoria y la cognición en el contexto del confinamiento por COVID para una persona con demencia.
Em, no tenemos una última pregunta que es de Esther, que es porque las personas con Alzheimer empiezan a odiar o a montársela al cuidador que permanece con ella todo el tiempo. Esta pregunta la vamos a dejar para responder de manera escrita, creo, porque creo que Vivi está teniendo problemas con su internet. No la estamos escuchando ni viendo. O pues intentemos, Vivi, intenta quitarte el silencio. Yo pensando que era Santi. No, ya te escuchamos bien. Ah, bueno, pero no escuché la pregunta. Vivi, ¿qué preguntan? ¿Por qué las personas con Alzheimer empiezan a odiar o a montársela al cuidador que permanece con ella todo el tiempo? Ujú. Bueno, ¿por qué puede pasar eso? Miren, estas personas empiezan a tener unos cambios a nivel comportamentales, ¿cierto? Que antes y que para nosotros pueden llegar a ser extraños porque antes no tenían, pero es comprensible que se puedan presentar esos cambios a nivel emocional, entonces a veces ni siquiera es con el cuidador, ¿cierto? Sino que hay enojo, hay resistencia, digamos, a las actividades o a las tareas que les proponemos, pero no necesariamente sea como un asunto personal o de montársela al cuidador, sino es por todos esos cambios que se van dando a nivel cerebral que pueden llevar a que estas personas tengan un cambio en la conducta, porque entonces lo que podemos decir es, bueno, ¿por qué si antes no era así, ahora sí? ¿Por qué si antes no era grosero conmigo, ahora sí está siendo grosero? Porque es que hay un cambio en todo ese funcionamiento cerebral que hace que las personas tengan ciertos comportamientos que antes, por ejemplo, no tenían. ¿Sí? Ahí, ¿cuál sería la recomendación, por ejemplo? Y es que primero, pues, tener mucha paciencia, ¿sí? Y conocer muy a fondo y saber, bueno, cuál es el proceso que está teniendo, que está atravesando con ese diagnóstico la persona mayor. Y también es importante que los cuidadores, además de conocer, también reciban un apoyo, ¿sí? Digamos que en los procesos de demencia, porque a veces termina siendo muy agotadores cuidar a una persona que tiene una demencia y más cuando ya está avanzada, por eso mismo que tú estás diciendo, entonces la idea es que de pronto podamos buscar un apoyo profesional para evitar efectos de sobrecarga de cuidador. Creo que eso lo hablamos un poco en el webinar de cuidado, de cómo los cuidadores también necesario que eh, recibamos atención y acompañamiento como en estos procesos de demencia, pero básicamente eso se da por los cambios que se están dando a nivel cerebral. Bueno, Vivi, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta. No, es un comentario, digamos, de una persona de Eugenia M. Telles que acaba de enviarnos. Sin embargo, creo que ya están recogidas todas las respuestas y todas las preguntas que nos estaban haciendo. Quisiéramos pues agradecerle a todas y todos su participación, haber sido tan juiciosos y juiciosas, todos los que llegaron hasta aquí al final. Nos gustaría mucho saber también sus opiniones, entonces les recordamos que les estaremos volviendo a enviar en estos días, entre hoy y mañana, el link de la encuesta de satisfacción. Quisiéramos saber qué opinan, qué cosas tienen para decirnos frente al webinar y pues nada, darles muchísimas gracias. Esta ya es la última sesión de esta tanda de webinars, entonces quisiéramos pues darles muchísimas gracias y un aplauso para ustedes porque se lo merecen. Bravo. Haber llegado hasta aquí con nosotros, sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una buena Bueno, sí. tarde. Chao, Gracias y que estén Santi. todos bien. Chao. Chao.